muy buenas tardes, amigos del mundo. Les habla como siempre su amigo Goura Pren Swami. Estoy grabando directamente de Casa Sándalo, Sudamérica, Lima, Perú, que es una expansión del Centro Piloto para la Educación e Formación de la Conciencia Siva Sangha Mande. Disculpen la tardanza y el cuadrado de horas. Lo que pasa es que quise hacer este programa extraordinario en conmemoración de estos 27 años de la partida del doctor Félix Manco Chumpitaz, y también hacer mención que hoy, 25 de mayo, se celebra el cumpleaños, el onomástico, el advenimiento, la aparición de Brahmananda Prendas Mario Omar Albornoz, de Argentina, Buenos Aires. Mi amigo, mi hermano, mi discípulo, mi alumno de corazón, mi discípulo de corazón, mi hijo del alma. Voy a hablar acerca de la vida y preceptos del doctor Félix Manco Chumpitaz. ¿Quién fue el doctor Félix Manco Chumpitaz? El doctor Félix Manco Chumpitaz primeramente nació en San Antonio, Cañete, en San Antonio Mala, en la jurisdicción, en la provincia de Cañete. Eso queda al sur de Lima, como a 2 horas y media, 3 horas. Ahí está San Antonio de Mala, que está dentro de la jurisdicción de Cañete. Ahí nació el doctor Félix Manco Chumpitaz, hijo de padres agricultores y hacendados. El abuelo Mauricio tenía haciendas en Cañete Mala, 7 hectáreas, donde sembraba uva, sobre todo la uva Borgoña y Quebranta, que dan en esa zona. El pacay es un dulce, es una fruta dulce que viene con una envoltura verde, una cáscara verde, que a la hora que uno lo abre hay como algodoncitos blancos con una semilla negra. Ese es el pacay. También se produce mucho en esas tierras el blanquillo, el melocotón blanquillo. También dan las manzanas Israel. Y sí, sobre todo esa fruta y otra, pero sobre todo esa zona más relevante de las frutas en San Antonio Mala. Y el doctor pues nació en ese hogar de agricultores hacendados, y cuenta el doctor que su padre, Mauricio Manco, tenía también 20 hectáreas en Huacho. En Huacho también tenía 20 hectáreas. Él venía de un hogar de 5 hermanos. Él era el mayor de los 5 hermanos. Y él cuenta a mi pregunta, ¿cómo así se animó para estudiar medicina? Y una vez él me respondió que él de muy niño, cuando alguien se enfermaba en casa, él tenía siempre la voluntad, lo recuerdo de esta manera: cuando alguien se enfermaba en casa, él tenía la voluntad de decir, yo voy a comprar la medicina, yo voy a traer al doctor. Dice que de niño pues él corría así a la botica, a la farmacia en ese entonces, o a la droguería, y también iba pues a tocar a la puerta del doctor que alguien de la familia se había enfermado. Dice que él recuerda mucho eso, y aduce que tal vez fue su pasta o su inicio, su inclinación a la medicina. Lo cierto es que él estudia, creo que la primaria en Mala, en San Antonio Mala de Cañete, y la secundaria va a vivir a la capital. Y sus padres lo mandan a la capital, a Lima, y alquila una habitación como estudiante y ingresa al colegio Alfonso Ugarte. Conocido como uno de los mejores colegios de Latinoamérica.
el colegio Alfonso Ugarte. Ahí estudió toda su secundaria y él recuerda muy bien que su compañero de carpeta era Grados Bertolini, el gran Grado Bertolini, economista, y que se afilió al partido aprista peruano. Dice que Grado Bertolini, pues, de niño ya era muy intrépido, muy inquieto, muy disertador, siempre estaba preguntando el porqué de las cosas a sus maestros. Y compañero de carpeta era de Grado Bertolini, y al otro extremo, que también en diferentes años también fue compañero de carpeta del doctor Pedro Angulo. Pedro Angulo, un gran médico, egresado de la... Perdón, Pedro Angulo estudió ya en la Universidad Mayor de San Marcos Medicina. En el colegio Alfonso Ugarte estudió con Grado Bertolini como compañero de carpeta. Termina con honores el Alfonso Ugarte y postula a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la mejor universidad de Latinoamérica, así como el colegio Alfonso Ugarte. Ingresa en los mejores puestos en medicina y ahí recuerda que su compañero de carpeta fue el doctor Pedro Angulo, un doctor investigador que trabajó por años en la clínica San Juan, y él se había especializado en lo que es ortopedia, se había especializado en todo lo que eran problemas de huesos, de columnas, y hizo muchas investigaciones y descubrimientos. Me cuenta mi padre que hizo su compañero de carpeta, el doctor Pedro Angulo. ¿Por qué le menciono a Pedro Angulo? Porque en los años posteriores a mí me tocó estudiar psicología y me tocó ser amigo que hasta ahora tengo la amistad de Elena Angulo, la hija del doctor Pedro Angulo. ¿Quién iba a saber que yo, o que los hijos de los compañeros de estudio de la San Marcos llegaban posteriormente a ser amigos como mi persona con Elena Angulo? Y por eso cito al doctor Pedro Angulo, porque fue compañero de carpeta del doctor Pedro Angulo. El doctor Félix Manco Chumbita fue compañero de carpeta del doctor Pedro Angulo. Cuando el doctor Félix Manco Chumpitas termina medicina, graduándose en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en unos pocos años de haber terminado, comienza a hacer una investigación acerca de la sífilis, la cual termina sus tratados para la cura de la sífilis, que en ese entonces no había cura, por decir así, no había cómo tratar esta enfermedad. Entonces él descubre la fórmula de la cura de la sífilis, y eso se le va como herencia a Marixa, a una de sus hijas, para que tenga ese tratado y de repente lo pueda ella publicar. Lo cierto es que el doctor Félix Manco Chumpitas abre su consultorio en Girón Unanue, en la Victoria, frente, para los peruanos que conocen, ¿no?, estas zonas. El consultorio del doctor Félix Manco Chumpitas lo abre en Girón Unanue, frente a la canchita del Mundialito, donde se juega el Mundialito, que se celebra todos los 1 de mayo de todo año. El Día del Trabajo se celebra un gran campeonato relámpago, lo que se llama el Mundialito. Y fue ha sido tanta la congregación, tanta la expectativa de este Mundialito, que ya no juegan en esa cancha estructurada para jugar el fulbito, sino ya lo juegan en la pista de Parinacochas, en la Victoria. Entonces, frente a la canchita Mundialito, ahí tenía su consultorio el doctor Félix Manco Chumpitas. Él era conocido como el médico de los pobres, y asimismo hizo su juramento hipocrático para servir a los más necesitados. Eso es lo que hizo el doctor Félix Manco Chumpitas.
Vayas a saber que años siguientes, Mercedes Emilia Moscol Castillo vive en la provincia, en el departamento de Piura, muy cerca a Tumbes, muy cerca a la frontera con el Ecuador. Y el hecho es que ella se había casado con un aviador, era de la Fuerza Aérea Peruana, un capitán de la Fuerza Aérea Peruana, y tuvo en ese matrimonio 6 hijos. 6 hijos. Lo cierto es que cuando el hijo menor, Miguel Jesús, tenía días o un mes y medio de nacido, un accidente aéreo, fallece, se va de este mundo el esposo de la señora Mercedes Moscol Emilia Castillo, capitán Otoya de la Fuerza Aérea Peruana. Fallece, se va de este mundo y ella queda viuda con 6 hijos y acompañada de la abuela Emilia y su madre. Entonces deciden emigrar a la capital, a Lima. Ella era muy joven y no entendía mucho esto de los Montepío, de lo que le dejaba el difunto por la Fuerza Aérea Peruana. Creo que recolectó un dinero o nada. Lo cierto es que regresó, se vinieron a Lima con la abuela y se instalaron, por la economía que tenían, se instalaron en el distrito de La Victoria, en el barrio El Porvenir. Se fueron a vivir ahí a Lucanas, una travesal de Unane, de Girón Unane y La Victoria, muy cerca del consultorio del doctor Félix Manco Chupitas. Cierto es que cuando llegan a instalarse a Lima, el niño, el menor de los 6 hijos de su primer matrimonio, yacía enfermo, estaba muy mal. Entonces ellos eran nuevos en la vecindad y por ahí salió la abuela a pedir ayuda, donde había un doctor, y le recomendaron al doctor de los pobres, al doctor Félix Manco Chupitas, que busca al doctor de los pobres, que él iba a salvar a su hijo. El doctor de los pobres, aparte de ser médico, estudió 2 especialidades, pediatría y radiología. Entonces su especialidad era pediatría y justo pues el niño estaba que entre la vida y la muerte se moría, Miguel Jesús, cosa que mandaron a llamar al doctor y lo buscaron y el doctor finalmente vino. Cuando el doctor vino, pues se encontró con un cuadro muy fuerte, muy patético. El niño realmente estaba muy grave, tenía fiebre malta y el doctor finalmente lo curó, finalmente lo alivió, lo sacó de ese cuadro. Pero él a su vez vio que los 5 hijos y la madre, menos la abuela Emilia, los 5 hijos y la madre restante, los 5 hijos restantes y la madre, la señora Emilia Moscol, Mercedes Emilia Moscol, estaban presentando un cuadro de desnutrición. Entonces, ¿qué hizo el doctor? El doctor cuenta en la crónica que todos los días, ni un día falló y faltó. Todos los días traía los víveres para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Y no solamente eso, sino que él traía los víveres del desayuno y él mismo preparaba el desayuno y traía diferentes vitaminas para darle a los niños. Y él se quedaba, creo que hasta darle de tomar el desayuno, o como ya no le alcanzaba el tiempo, lo dejaba encaminado a cargo de la abuelita y que tomaran este desayuno y estas vitaminas. Y así volvía en la tarde con las compras, se ponía a cocinar y si no le daba el tiempo le decía a la abuela que terminara, o él terminaba rápido, le daba de comer a los niños y si no podía terminar de darle de comer, le decía a la abuela que siga para que terminen todos de comer como la señora Mercedes Emilia. Y así dice que estuvo durante un año, trayendo los víveres del desayuno, almuerzo y comida, preparándolos y dándoles de comer con el apoyo de la abuela Emilia. Lo cierto es que al año, cumpliéndose el año, todos los 5 niños restantes, los hermanos de Miguel Jesús, que era Luis Enrique Otoya Moscol, el mayor, era Nancy Otoya Moscol, la segunda, Elisa Emilia Otoya Moscol, la tercera, la cuarta era Elia Ruth Otoya Moscol, la quinta era Violeta Otoya Moscol, y el último niño que había sido salvado, que era Miguel Jesús, los 6.
salieron del cuadro de nutrición. Y vayas a saber que una vez que termine el año y salen del cuadro de nutrición y los establecen su salud, pues el doctor llega un día a casa a hacer seguimiento de la salud de los niños y habla con la abuelita Emilia, que le decían la mamacita Emilia. Habla con la abuelita Emilia y le pide la mano de su hija Mercedes Emilia. Y la abuelita se emociona, queda muy feliz por ello, y le va a decir a su hija que el doctor había venido a pedir la mano de ella, que por favor salga. Y la reacción de Mercedes Emilia fue distinta a la emoción y a la alegría de la abuela Emilia. Dice que ella agarró y se fue a la cocina, agarró un palo de escoba, y salió así a darle de escobazos al doctor y a botarlo de la casa, diciéndole que él se había creído, que él se quería aprovechar de ella, que no era, como hay una expresión acá en Perú que dice que no era amor al chancho, sino al chicharrón, que ahora él, así la abuela, la señora Mercedes Emilia era muy fuerte, el carácter muy fuerte y no tenía como pelos en la lengua, lo decía así a boquejarro, y decía, hablaba a boquejarro, a rajatabla hablaba, decía, ¿qué piensas que te vas a aprovechar de mí? Ahora, ¿qué piensas que yo te debo de pagar con mi cuerpo? Y sinvergüenza, aprovechador, y lo sacó a escobazo, lo botó. La abuelita Emilia, que la quería calmar a su hija, y la hija no entraba en razones. No, mamá, ese es un sinvergüenza. Sí, entonces no era que era un gran doctor, un gran humanista, un gran altruista. No, él ahora está pidiendo hermano, ese es su pretexto, él quiere ahora que yo le pague con mi cuerpo. ¿Qué te pasa, Emilia? ¿Qué estás hablando? No sé, ¿qué estás hablando? Y la abuela dice que recurrió a sus hijos mayores que estudiaban medicina en la San Marcos y recurrieron a sus dos hijos que por favor le ayuden a hablar con su hermana Mercedes, que el doctor ha venido a pedir la mano. No, mamá, sí, el doctor ha venido a pedir la mano de tu hermana, pero tu hermana ha salido como una loca, se fue a la cocina con él, sacó el palo de escoba y le comenzó al doctor y insultarlo, lo ha botado y ha tirado la puerta, ha hecho un escándalo en la vecindad. Hablen con su hermana, por favor. Entonces los hermanos fueron a hablar con su hermana, más la abuela y la mamá, y finalmente la convencieron de algo que ella sentía, pero más que la convencieron, le explicaron de las pretensiones reales y sanas y diafanas que tenía el doctor, que se había enamorado, que no era un pecado, que no era una culpa de él que se había enamorado, simplemente se enamoró de ella. Y cierto es que a la señora Mercedes Emilia le quedaba grande esto, le quedaba grande porque si ¿quién se va a enamorar de mí con 6 hijos? Imposible, y encima un doctor en la vida, pues. Ella prefería pensar de esa manera a pensar que el doctor sí se había enamorado. Lo cierto es que el doctor va de nuevo, los contactan de nuevo, va y la señora Mercedes Emilia lo acepta como esposo, como su pareja, se casan y de ese matrimonio tienen 5 hijos más, en total 11 hijos, de las cuales el último niño, que fue llamado Mauricio, como el nombre del papá del doctor Félix Manco Chupetas, el abuelo Mauricio, pues falleció al año y medio. Y quedaron pues 4 del primer matrimonio y 6 del primer matrimonio y 4 que vinieron del segundo matrimonio. Eran 10. Pero cuentan los hijos ya mayores, los 6 hijos mayores, que el doctor Félix Manco Chupetas vivió para casar a todos, para sacarlos por la puerta grande y casar a todos. El último que se casó de los 10 hermanos fui yo. Mi papá vivió para acompañarme en el día de mi matrimonio como mi padrino de matrimonio, donde yo rompo la regla de los matrimonios de nosotros, de hermanos míos, que siempre mi mamá era la madrina del matrimonio y el papá de la novia, el novio era el padrino, ¿no? En todo caso yo rompí esa regla y yo escogí a mi padre como el padrino del matrimonio y mi suegra
Mi padre el padrino del matrimonio y mi suegra era la madrina. Mi mamá fue testigo en el matrimonio civil religioso como mi suegro fue testigo. Pero lo cierto es que hablan los hermanos mayores que mi padre vivió para casarlos a todos y orientarlos y educarlos y también en sus estudios. Y a mi hermano Miguel le dio el estudio de contabilidad, entró en cooperativismo y también en contabilidad. Y a los otros hijos, como a mi persona, nos dio la profesión. Y él vivió para eso. Era considerado el médico de los pobres. Sus mejores amigos eran el sastre que estaba al lado de su consultorio, a 2 cuadras su amigo el zapatero, su amigo el verdulero, su amigo que vendía comida en una carreta. Y esos eran sus mejores amigos, como el bodeguero a la esquina, que era una familia japoneses. Él era el doctor de toda la familia de los japoneses en la esquina, pero a su vez eran sus grandes amigos. Y así era considerado el doctor de los pobres porque él en aquel entonces se fue a este mundo cobrando 5 soles, o sea, 5 soles hasta el día de hoy es insignificante, pero al doctor muchos le pagaban trayéndole quesos, mantequillas, víveres, ¿no? Él no los pedía, pero se sentían también atendidos, que ellos, aparte de los 5 soles, que era como irrisorio, pues, eran víveres. Pues conmemoro hoy día se está celebrando el 27 aniversario de la partida del doctor Félix Manco Chiquital, mi padre. ¿Por qué lo estoy recordando mucho? Porque hoy día cumple esos 27 años que partió, que me hace mucha falta, que muchas veces me hace mucha falta. Pero ¿por qué lo conmemoro hoy? Porque mañana estoy cumpliendo 28 años de matrimonio. Y recuerdo muy bien que el día que nos casamos, el 26 de mayo de 1995, mi padre estaba internado una semana antes y definitivamente él no podía salir por lo menos a 2 semanas después del matrimonio. Y en un principio él dijo que mi hermano el mayor, Luis Enrique Otoya Mojol, lo represente como el padrino, ya siendo el hermano mayor. Y así habíamos quedado. Pero 2 días antes del matrimonio, él habló con su colega, que era el jefe de piso del hospital de Bagliati, donde estaba internado mi padre, y le dijo que por favor le dé alta, porque quería estar en el matrimonio de su hijo. Y su colega dijo: doctor, usted no puede salir de alta, usted está grave, usted está muy delicado, usted está delicado, se está estableciendo, usted no puede dar alta, aparte usted es un paciente de insuficiencia renal, usted hace 3 veces por semana insuficiencia renal, usted está por otro pronóstico encima acá. Dijo: por favor, colega, yo firmo el acta bajo mi responsabilidad, quiero estar en el matrimonio de mi hijo el menor. Y así le dieron de alta, y ya en algún momento voy a ver la manera como del VHS lo bajo a otro formato para yo pasarlo en YouTube, el matrimonio que tuvimos, y ahí se puede ver a mi padre que conjuntamente conmigo estaba parado en la puerta de la iglesia en el San Francisco así de Barranco, un 26 de mayo de 1995 a las 12 del día, cuando paró el carro matrimonial donde descendía mi esposa con su papá y con su madre, ¿no? Pero ella estaba acompañada de su papá, del brazo de su papá, y nosotros en la puerta esperándola a la novia. Y ahí se puede ver el video que mi papá, de la puerta de la iglesia hasta el púlpito, hasta el púlpito, lo hizo más o menos entre 5 o 7 tramos. Caminaba un poco, se paraba, caminaba otro poco, se paraba, descansaba o se sentaba en la banca. Y así lo hizo en 5 o 7 tramos, llegando hasta el púlpito, donde estaba el padre Pablo Izquierdo, quien nos casó, el párroco de la iglesia San Francisco de Barranco, amigo íntimo y paisano de mi suegro, de don Diego Trigueros. Pues nos casamos ese día, nos vamos a los salones de atrás de la iglesia, la parte religiosa, ahí nos está esperando el alcalde de Barranco para casarnos por lo civil.
Ahí estaba mi padre con mi madre, estaba mi suegro con mi suegra, ahí estaban los testigos del matrimonio civil y religioso, y ahí estaba pues el buffet que habíamos contratado para todos. Y ahí se ve a mi padre en la filmación, en las fotos que ya les voy a pasar. En esta invitación que hice ahora muy rápida, ahí muestro una foto de mi padre con mi madre y otra foto del matrimonio de ese día, que es un día como mañana, que celebramos los 28 años, pero la desaparición de mi padre fue hace 27 años, o sí, pues hace 27 años, o 28 tal vez, o sí, tal vez 28 estoy mal, porque claro, no pues mi papá fallece al año siguiente, justo para cumplir un año de matrimonio, él fallece un día antes como hoy, sí, 27 años. Y todo eso son anécdotas y episodios de la vida de mi padre con nosotros. Recuerdo muy bien que, ¿por qué puse mi padre que era un gran servidor de los santos de nada? Porque yo me acuerdo cuando viví en el templo, llegaba mucha gente que yo recibía o yo invitaba de la Plaza San Martín, de la Plaza de Armas o de la Plaza Mayor. Y algunos de una u otra manera venían enfermos o caían enfermos. Y yo los llevaba muy temprano por la mañana, coordinando con el líder del templo, le decía que tenía que llevar a este devoto a casa para que mi papá lo viera. Y a más de un devoto, como a más de un maestro espiritual, a más de un sannyasi, a más de un renunciante, mi padre asistió. Mi padre asistió y no solamente asistió como médico, sino también bajó a la posición de enfermero. Él mismo aplicándole la ampolleta, él mismo dándole la dosis de la medicina, él mismo frotándole las rodillas, que eso lo hizo con Gurudatlananta, que él mismo le aplicó las inyecciones porque se había como lesionado, se había luxado una rodilla y fue muy grave, y mi papá lo atendió y le aplicó una inyección antiinflamatoria, pues, y le echó una crema, me acuerdo. Y así hizo mucha labor con los devotos. Me acuerdo la primera vez que yo le dije a mi padre, le dije: padre, esto es para ti. Le dejé el certificado de egresado de psicología, el certificado de bachiller de psicología, y el certificado de licenciado en psicología, y el certificado del Colegio de Psicólogos del Perú. Dije: padre, este es para usted. Y a mi mamá le di las 4 medallas, de egresado, bachiller, licenciado, psicología en psicología, le puse en el cuello. Subiendo un domingo, un lunes en la mañana, le pegué en la mano a mi padre los certificados, y a mi mamá le puse en el cuello y le dije: hoy día me estoy retirando de la casa, me voy a vivir al templo. Tenía 21 años recién. Y mi padre, lo primero que dijo: anda a la despensa y saca víveres y lleva. Yo le dije: no, papá, yo no necesito nada, todo está bien. No, tienes que llevar. Donde tú vas, siempre tienes que llevar algo, no puedes ir con las manos vacías. Fue una formación de mi padre. Y entonces yo le vine a decir que le agradecía mucho por los estudios que me habían dado, que les agradecía muchísimo, pero que mi corazón me tildaba, me llevaba a vivir al templo, que iba a practicar servicio devocional, el Bhakti Yoga, y que iba a ser una vida de renuncia por muchos años. Entonces mi padre abogaba y él aplaudía y apoyaba todo lo que era estudio. Y le dijo a mi mamá: ¿qué piensas tú? Madre me queda mirando, mira a mi padre y le dice: ¿tú qué piensas? No, lo que digas tú. Y yo me acuerdo que estaban así, yo le dije: con todo respeto, un segundito, yo solamente vengo a agradecerles todo lo que me han dado, a darle los certificados que conseguí para usted, papá, las medidas que conseguí para usted, mamá, y solamente agradecerle todo lo que me han dado, y solamente a decirle que ya me voy. No es exactamente como un permiso, y yo ya soy mayor de edad, ya tengo una profesión. Y lo que sí nomás les digo, que el consultorio que tengo en la avenida Arequipa lo voy a dejar, porque me voy a vivir internado al templo. Cuando yo terminé y me gradué y me colegié, yo me acuerdo que 2 noches después, o 3 noches después, mi papá me había mandado a hacer una placa muy linda en bronce, enmarcada en un tablero de madera. Me había mandado a hacer, ¿no?, mi nombre con
psicólogo, con el número de colegio de psicólogo, y lo había mandado a poner ahí afuera de la puerta de la casa, de la puerta principal de la calle. Mi papá estaba muy orgulloso y quería que yo atienda en el consultorio, que a veces él atendía como algo esporádico porque él tenía su consultorio en la Victoria, pero en casa a veces atendía, y él quería que atendiera en el consultorio donde él realizaba sus consultas particulares, algo especial, una emergencia en casa. Yo había tomado un local con un amigo y estaba en la avenida Arequipa y Miraflores atendiendo. Pues le dije que yo me retiraba. Pues mi papá era un gran dolor como a mi mamá, que yo me retirara al templo, pero a la vez sabían que no me podían detener porque ya tenía 21 años y era mayor de edad de los 18, ya había tenido mis estudios, ya me había graduado, ya me había no solamente graduado licenciado, sino colegiado, ya podía pedir un certificado psicológico al nombre de la nación porque estaba escrito en el Colegio de Psicólogos del Perú. Y entendieron que mi vida estaba ya hecha para allá. Igual me exigió mi papá hasta el final, en el buen sentido de la palabra, para que lleve víveres y así me fue. Me acuerdo muy bien que al tiempo yo venía a casa a verlos y me acuerdo muy bien que mi padre a veces lo encontraba, a veces pasaba una noche en mi casa, previa coordinación con el líder del templo. Y me acuerdo que mi padre me esperaba y él estaba escuchando por la radio la misa. Y yo lo escuchaba, y me saludaba y me decía, a manera que me quede con él, me decía, hay algo caliente, hazte un mate, sírvete un té, sírvete hierba lisa que hay. Y después en los años entendí que era una manera de decir, quédate un rato conmigo, porque mi papá era de pocas palabras. Mi papá fue una persona que nunca me abrazó. Sí me cargó ese niño porque ayudaba a mi mamá, ya duerme, y él nos daba la teta, el tetero, el biberón. Pero yo me acuerdo que tuve esa razón, él nunca nos abrazó a mi hijo como lo yo hago con mis hijas. Mi hijo, nunca escuché a mi padre que me dijo, te quiero mucho, hijo, te amo. No, pero su expresión de amor era su rostro, su mirada caída, su leve sonrisa, su responsabilidad de que todos los días no nos falte el estudio, los alimentos, la vestimenta, la recreación, de sacarnos el domingo a la iglesia, a la misa con el Padre Salvador, y después nos llevaba al cine en la matinée de las 11 del día. De ahí nos embarcaba con un carro a la casa o nos hacíamos estábamos con mi mamá y ya nos íbamos a la casa y se iba a ver a la abuela. Él, o sea, en esas cuestiones, él mostraba su amor de otra manera, no con palabras, como yo lo hago y con hechos, ¿no? Pero en ese entonces mi papá era más callado en ese sentido, menos expresivo en palabras, pero en la práctica lo decía todo. Y así amaba a mi madre, la amaba a morir, se enamoró muchísimo de mi madre. Y entonces mi papá me hacía quedar, yo tomaba el mate con él, conversaba y me decía, terminaba la misa de la noche, 11, 12 de la noche, me decía, ¿qué dice? ¿Qué opinas de esta misa? Y le daba mi opinión. ¿Qué dice tu maestro acerca de lo que hablaba el sacerdote hoy? ¿Qué diría tu maestro ante eso? Y hablábamos, ¿no? 3, 4 de la mañana nos quedamos. Por alguna razón mi mamá a veces variaba y de repente ya no quería estar en el cuarto matrimonial con mi padre y se iba a un departamento que había hecho muy lindo, había hecho 2 departamentos unipersonales encima de la cochera. Y se iba a un departamento unipersonal a estar sola. Pero había hecho unos unipersonales, la cosa más bella, Era un paraíso hermoso. Y a veces, no sé, se rayaba, se le cruzaban los chicotes y sí iba así. Entonces mi papá quedaba solo y ya pues yo me iba a descansar con él. Estaba la cama matrimonial con la mesa de noche donde mi papá tenía la fotito de la abuela, de su mamá Felicita. Y aparte había una cama de plaza y media, donde yo me echaba en esa cama de plaza y media y mi papá se quedaba ahí. Yo entre que me dormía y no dormía, yo me acuerdo que mi papá demoraba mucho en el baño, cuando salía, se sentaba, prendía una velita, tenía un cuadrito chiquito, una foto de la mamacita Felicita, de su madre, lo tenía recostado a una pantallita, a una lamparita de mesa y de la medianoche, y él le ponía una velita y rezaba. Yo le escuchaba así, y yo hacía que no lo veía, de repente sentía para que no se sienta mal, no se avergüence,
Y él terminaba de rezar, se ponía en su pijama y descansaba. Y yo escuchaba que decía así, buenas noches. Supuestamente yo estaba dormido o no dormía, pero él decía buenas noches. Y así pasaba algunos días con él. Sobre todo los 3 últimos años fuimos grandes amigos. Yo me hice gran amigo de mi padre, los últimos años estuve acompañándolo y sufrí mucho a la hora de su partida. Yo que llegaba con mi hermana Marisa al hospital para verlo porque ingresó de nuevo al hospital nuevamente, y mi hermano Fernando con mi hermano Félix estaban ahí, y creo que ya habían hecho un turno, Fernando ya se había ido, Félix estaba ahí, o al revés. Lo cierto es que cuando yo llegué y subí al 6.º piso, porque habían unas colas interminables para subir al ascensor, subir al 6.º piso, al 4.º, al 10.º piso. Entonces yo con mi hermano dije, no, vámonos corriendo por las escaleras, comenzamos a subir. Y todo ese tramo que nos demoró subir al 6.º piso fue que en ese interín fallece mi padre. Pero antes de fallecer, Félix había pasado la noche. Entonces en la mañana había llegado a ser turno Fernando, y antes de fallecer le pidió a mi hermano, en crisis le pidió un papel, se hizo entender porque ya no hablaba mucho, que le dio un papel y un lapicero. Mi hermano a la justa le entendió, y no había un papel así cercano, tampoco quería dejarlo a mi papá solo, y le dio una servilleta, y en esa servilleta escribió mi nombre, así temblorosamente escribió mi nombre, y le dijo, llámalo, lo quiero ver. Entonces mi hermano desesperado, no pudiendo salir del cuarto para llamarme, él pensaba que no iba o iba a venir. Yo que subí a la secretaria, cuando yo aparezco así, abro la puerta y mi hermano abre la puerta, me dice, mi papá ya falleció. ¡Wow! Y en eso me dice, mi papá te dejó esto, me estaba diciendo que te llame, que te quería ver. Mi hermano me da esa servilleta donde temblorosamente había colocado mi nombre. Y así se fue mi padre un día como hoy. Feliz cumpleaños, mi bien amado Brahmananda Prendas, Mario Álvaro Noye. Ha sido una gran felicidad conocerte, ha sido una alegría muy grande conocerte. Yo creo que de esto llevamos casi 3 años. Me ha presentado tu esposa por foto, por video, he conocido a tus hijos, me has conectado con Guru Elena Ma, he conocido a tu gran hermano Carlos Munoz, he conocido en fotos y en videos a tus sobrinos Carla, Delia y Carlos Junior, creo que le han puesto, o Mario Junior, a tu sobrino, he conocido a tu familia directa. También algunas fotos un día me mostraron unos familiares que vinieron a ver a Carlos y a Elena, unas primas hermanas de ustedes, creo. Y te deseo un lindo día, que pases un lindo día en este 59 cumpleaños. Ya tenemos la misma edad, solamente nos llevamos meses. Yo cumplí en febrero, marzo, abril, mayo, julio, marzo, abril, mayo. Nos llevamos 3 meses. Yo cumplí hace 3 meses 59 años, ahora tú los cumples. En verdad, nada es casual de habernos conocido y haber simpatizado y haber compatibilizado nuestros sentimientos. Un abrazo grande. También aprovecho para saludar hoy día, en el día de mañana, que cumplo 28 años de casados con mi esposa Siana Prilla. Mañana cumplimos 28 casados, nos vamos a juntar con mi hija la mayor Ana Luz, con mi nieta Aisha Belén. Recogería a mi hijita Darcy Pida, que ya pedí permiso porque no salga a las 2:40, sino salga a la 1 de la tarde, y nos vamos a juntar todos para ir a almorzar, para celebrar con mi pequeña y gran familia los 28 aniversarios de matrimonio. Y hoy día, sé que hoy día se está cumpliendo, ahí me corrigen después, Guru Elena Shaktima, o Mario, Silvina, o Carlos Arbondón me corrigen, o Raúl,
o Ramón, o Carolina Argentina, me corrigen. Hoy es el día de la independencia argentina o el día de la República Argentina, pero hoy 25 de mayo lo recuerdo mucho porque en el año del 2023 yo viajé, del 2003 yo viajé por primera vez a la Argentina, entré por tierra, pues mis otros viajes a Argentina fue por vuelo, llevando a la familia. Entré un 23 de mayo y un 25 de mayo estaba sentado en el templo del Pasaje El Maestro con Rivadavia. El Pasaje El Maestro 80 con Rivadavia, ahí estaba sentado dando una conferencia de filosofía en este día patrio de Argentina, acompañado ese día de Giri Maharaj, y estaba en el podio Prabhu Kanka, el discípulo directo de Abhay Charan Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Ellos dieron la exposición para ese día y me invitaron para que yo hablara ese día. Un 25 de mayo, el 25 de mayo de tu cumpleaños, Mario Omar Albonoz. Ya sí, Radhe, Sinite Oranga, ya Isa Omar Ajiye, Muy Raiman Kiye, ya Radha, Mohan Kiye, Siva Sangha Mandir Kiye, Gaura Premananda Kiye.